No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Queridos televidentes del canal Cristo Visión, de nuevo nos encontramos en el programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos iniciando el 10º mes del año y, como es costumbre, la Iglesia Madre y Maestra nos invita a nosotros para que en este mes tengamos una intención muy especial por las misiones, por aquellas personas que van a anunciar el mensaje de la salvación. Y además de orar por las misiones y por los misioneros, también tenemos que buscar la posibilidad, de acuerdo a nuestros recursos, de dar alguna contribución voluntaria para que efectivamente tengamos algunos fondos económicos de tal manera que podamos seguir anunciando el Evangelio. Entonces no se les olvide, con esta intención misionera que vamos a conservar a lo largo de todo este mes, quiero invitarlos para que escuchemos la palabra del Señor y luego hagamos nuestra consabida reflexión. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 24. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe más quién es el Hijo sin el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia los discípulos, les dijo: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y mis apreciadas amigas, hemos escuchado la palabra del Señor en la narración que nos ofrece San Lucas. Para que ubiquemos el texto que hemos escuchado, en primer lugar quiero decirles dos cosas. La primera, el texto se ubica dentro de lo que se llama el viaje de Jesús a Jerusalén. Y segunda, el texto de hoy está organizado como en tres momentos. Hay una conversación, aparece una oración profunda de parte del Señor y posteriormente hay como una especie de conversación, diría más bien como una alabanza, como una bienaventuranza que el Señor le propone a sus discípulos. Entonces vamos descubriendo nosotros una serie de elementos muy interesantes. Y sobre la base de esos tres momentos, quiero organizar la reflexión de este día, de tal manera que la palabra del Señor siga siendo para nosotros un punto de referencia, como decimos en el programa, el pan de cada día, el alimento que fortalece nuestro camino espiritual para que de verdad nos vayamos encontrando cada vez más como amigos, como hermanos que somos, en ese camino de encuentro espiritual que el Señor nos propone a través de su palabra a todos y cada uno de nosotros. Vamos entonces al primer momento. Tratemos de pensar un poquitico en esa conversación. Normalmente a nosotros nos dicen que se está hablando de lo que se llama el regreso de los 72 misioneros. El Señor había mandado, había escogido a unas personas y las había enviado. Y las había enviado con una serie de disposiciones concretas, con una serie de instrucciones muy precisas que, de acuerdo a la narración que nos ofrece San Lucas, obviamente ellos prácticamente que las hicieron realidad
al pie de la letra. Y a la luz de esa experiencia surge algo muy interesante en la vida del cristiano, y es aprender a alegrarse en el Señor. La alegría, todos nosotros la sabemos, es una experiencia básica en la vida del ser humano. No hay cosa más terrible que una persona triste. Es más, la tristeza lleva a la melancolía, y desde esto posiblemente se pueda llegar a una cuestión que se llame la desesperación, que se llame la frustración, que se llama la depresión, y terminamos con un problema psicológico bastante grande. Por eso la alegría es fundamental, pero hay una condición, cristianamente hablando, para que uno de verdad experimente la alegría, y en eso hay una expresión muy bonita dentro de la narración que nos ofrece el Evangelio de hoy. Y esa narración nos dice que para ser alegres, para ser felices, hay que contar con el Señor. Pero que contar con el Señor no es solamente decir, sí, yo cuento contigo y maravilloso y estupendo, sino que además de eso hay que aprender a vivir una serie de instrucciones que lentamente se van recibiendo, y que de acuerdo a la manera como se reciben esas instrucciones, efectivamente nosotros vivimos bien nuestra experiencia de cristianos. Además de eso, el relato nos ofrece que estos cristianos son misioneros. Y aquí viene como una especie de complemento. Una de las mejores experiencias para vivir la alegría cristiana es comunicarle a los demás la alegría del mensaje de la salvación, es decir, ser misioneros. Y por eso podríamos decir con toda tranquilidad que el cristiano que se convierte en misionero es alguien que es capaz de hacer una comunicación de su alegría en esa experiencia de encontrarnos todos como amigos que somos, amigos del Señor, amigos entre nosotros, para que efectivamente vayamos buscando los mejores mecanismos para lograr que nuestra sociedad vaya teniendo un rostro diverso, el rostro de Dios, el rostro de la Santa Trinidad, y ahí es donde está el mensaje fundamental para nosotros. Hasta ahí podríamos decir la primera partecita, esa conversación tan agradable entre el Señor y los 72 discípulos, quienes llegaron alegres, felices de su experiencia misionera, algo que nosotros también podemos hacer realidad en nuestra vida. Ahora vamos a ir al segundo momento. Este momento es muy interesante y a mí me gustaría, en la medida en que ustedes puedan, que nos acerquemos a la Santa Biblia y cojamos el texto de hoy, que es Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. ¿Y por qué les digo esto? Porque allí aparece algo que realmente nos deja a nosotros, como mínimo, un poco desubicados. Y nos deja un poco desubicados por una cuestión básica. Y se las voy a comentar por qué. Jesús está hablando con su Padre Dios. Y vamos a tratar de descubrir una cosa interesante aquí. Miren ustedes la manera como el Señor hace esa oración. Es una oración de gratitud, es una oración de agradecimiento. La gratitud y el agradecimiento son cosas que nosotros hoy en día, desafortunadamente, por las connotaciones sociales que estamos viviendo, como que están muy lejos de nuestra experiencia cotidiana. Hemos perdido la capacidad de ser agradecidos. Hemos perdido grandemente la capacidad de aprender a decirle a la otra persona gracias. Y no hablemos cuando damos el paso más adelante y nos referimos a Dios, porque qué pocas veces nos referimos agradecidamente a Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, prácticamente es a pedirle favores, a solicitarle esto y aquello otro, y dentro de las palabras esto y aquello otro, ustedes saben perfectamente a qué me puedo estar refiriendo. Y por eso muchas veces muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos predicadores nos dicen a nosotros constantemente que tratemos de evitar la costumbre de utilizar
a Dios como si fuera una especie de cajero automático o de supermercado para satisfacer unas necesidades básicas, podríamos decir en algunas ocasiones, olvidando que lo fundamental es agradecerle a Él por el don de la vida, independientemente de cómo nos encontremos. Y el Señor nos da un ejemplo maravilloso en este día. ¿Y qué ejemplo tan bonito? Tratemos de imaginarnos nosotros la escena para que descubramos la profundidad de esa actitud de Jesús y de esa invitación que Él nos hace para que efectivamente nosotros seamos capaces de entender cómo debería ser nuestra oración. Te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque le has revelado estas cosas. ¿Cuáles cosas? La alegría, el descubrimiento del amor, el descubrimiento de la capacidad de ser misioneros a la gente sencilla, a la gente que no se complica la vida, a la gente que busca de verdad los mejores caminos para encontrarse en su vida con los demás y también con Dios. Y esto es posible si recuperamos la sencillez. Y luego de decir todo eso, hay una cosa muy bonita. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Viene un detalle interesante para nosotros. En nuestra oración, siguiendo el modelo que nos propone Jesús, según la narración del Evangelio de hoy, nosotros somos capaces de ponernos en la presencia de Dios y decirle a Él: Dios, ¿así te ha parecido mejor? O por el contrario, no nos está sucediendo a nosotros lo que tantas veces nos sucede, que en la oración a veces se convierte como en una especie de desahogo y a veces como en una especie de ring, porque comenzamos a pelear con Dios. Señor, ¿usted por qué tal cosa? Señor, ¿usted por qué tal otra? Ignorando de pronto lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy, que en nuestra oración, de acuerdo al modelo que nos propone el Señor, es fundamental que aprendamos a vivir, a aceptar la voluntad de Dios. Eso es muy interesante, pero es muy difícil. No crean ustedes que eso es fácil. Eso exige que de parte de nosotros haya como una especie de salir de tantos esquemas de egoísmo que muchas veces nosotros manejamos. Y hasta ahí encontramos nosotros la segunda partecita de hoy. Vamos recapitulando para que no olvidemos. La primera es una conversación donde se descubre la alegría porque aprendemos a seguir las instrucciones que el Señor nos propone. En segundo lugar, el modelo de oración que nos ofrece el Señor, sobre todo aprendiendo a darle gracias a Dios, a ser agradecidos y de manera especial a aprender a vivir lo que significa la voluntad de Dios. Sí, Dios, así te ha parecido mejor. Y el tercer momento es más o menos lo que yo les dije a ustedes, como una especie de conversación, que más que conversación es una bienaventuranza, porque dice el relato del Evangelio en el tercer momentico de este día, algo muy interesante, que el Señor se dirigió justamente a sus discípulos de una manera muy especial, probablemente a los 12, y les dijo: dichosos ustedes por esto, porque están viendo lo que mucha gente deseó, porque están escuchando lo que mucha gente quiso escuchar y sin embargo ni lo vieron ni lo escucharon, pero ustedes sí son dichosos. Y en ese momento de dicha estamos nosotros. Por eso algunos especialistas en la Santa Biblia hablan de una nueva bienaventuranza, una bienaventuranza consecuencia lógica de la alegría del hombre o de la mujer que sabe vivir las instrucciones que el Señor le da para vencer las fuerzas del maligno. La alegría y la felicidad, el ser dichoso cualquier persona por la situación fundamental, interesantísima, de aprender a descubrir la voluntad de Dios en su vida. Entonces, miren ustedes, mis queridos hermanos y mis apreciadas hermanas, el mensaje tan profundo que nos ofrece el Evangelio de este día. Y ojalá que cada uno de nosotros en este tiempo, en este mes de octubre, que es el mes de las misiones, seamos capaces de pensar cómo estamos comunicándole a los demás la alegría de nuestro encuentro con el Señor, la alegría de estar junto a Él
viendo cosas maravillosas que solo se pueden captar en la fe, en la esperanza y en el amor. Vamos terminando entonces nuestro programa. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude y que, contando con la intercesión de la Virgen María, la primera discípula y la primera misionera, nosotros también seamos capaces de aprender a vivir en nuestra existencia esos momentos tan concretos que nos ofrece el relato del Evangelio de hoy, particularmente viviendo una gran experiencia de alegría, con capacidad de comunicar esa alegría a los demás, para que así todos juntos seamos dichosos, porque tratamos de descubrir en nuestra vida la voluntad de Dios. Que ojalá nosotros también, lo mismo que en el Evangelio hizo Jesús, nosotros lo hagamos. Padre, así te ha parecido bien. Que el Señor entonces nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que Dios los bendiga y acompañe. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.